Es curioso, ¿no? Pensar ese tipo de cosas, ¿no? Que estás plantando algo que incluso puede que te sobreviva a ti. No pasa en muchos otros ámbitos de la vida, ¿eh? Normalmente las cosas son menos duraderas, ¿no? Mírala cómo disfruta con sus acelgas, cómo le gusta. Por ejemplo, tú si plantas un olivar, es bonito pensar, ¿no? Que, por ejemplo, incluso si tienes descendencia, tus hijos verán crecer esos olivos. Y ya tenemos por aquí nuestros 4 almendros plantados. Pues yo te compro y entiendo que no dejes acampar ni dejes hacer ciertas cosas en la montaña, pero ni pasear. O sea, que me quieras prohibir pasear por la montaña, eso ya no te lo compro, ¿eh? Y mirad qué cambio ha metido esto. Era un trabajo ya necesario, la verdad, se me estaban ahogando ahí las lechugas entre tanta mala hierba. Pero ya te digo, yo cuando vivía en la ciudad ni siquiera habría imaginado que mi vida sería así. O sea, que nunca se sabe cuándo puede llegar ese cambio. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Aquí estoy abriendo el olivar para las ocas, 7:30 de la mañana. A pesar del calor que estamos teniendo ya en esta zona, ayer llegamos a los 36 grados, pues la verdad que a estas horas todavía se disfruta de cierto fresquito que se agradece un montón. Ahí tenemos las ocas comiendo hierba, aunque cuando me pongo a hablar se asustan un montón, míralas cómo corren. Pero chicas, que no voy a hacer nada. Bueno, en fin, son cosas que tienen las ocas. Últimamente estoy empezando a grabar los vídeos ya directamente trabajando en el huerto un poquito más tarde, pero digo, bueno, vamos a dar este paseo matutino, mañanero, que además ya os digo, con esta temperatura se disfruta mucho. Por cierto, fijaos la floración del olivar, están los botones a puntito de abrir. Esto será próximamente toda la flor, sí que hay algunas que están abriendo ya. Yo creo que en una semanita estará todo abierto, pero bueno, ya nos daremos una vuelta en esa etapa para ver esta floración del olivar, que sin duda para mí es uno de los momentos más bonitos del año. El tema del aceite de oliva y la producción de aceituna es un tema que me gusta cada vez más y bueno, lo que venía yo a hacer, el desayuno a los perros. Vamos a darle aquí el desayuno a estos perritos. ¿Y qué tenemos para hoy? Pues creo que vamos a cambiar un poco la tónica de los vídeos. Vamos a dejar de lado por un rato, ¿eh? El huerto al final es lo que se lleva el principal trabajo de esta época, pero sabéis que tengo unos cuantos árboles pendientes de plantar. ¿Qué pasa, Altria? ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días, Pacho. Buenos días, Pacho. Buenos días, mírale, este ya ha perdido el collar, macho. Esta no se lo quita nunca, pero este ya le he tenido que... Pues ya ves tú, aquí el problema de los collares estos antigarrapatas es encontrarlos. Luego me tendré que dar un paseo a ver dónde lo ha tirado. Y como os decía, tenemos que plantar varios árboles que se quedaron pendientes de todos los que compré. Tengo que meter unos cerezos que digamos que replantar de los que no han salido para adelante, pero le vamos a dar prioridad a los que se compraron antes. Así que hoy iremos, sí, también a la zona del huerto, pero a plantar 3 perales. Pero antes vamos a darle el desayuno a los perritos. Y ya en esta época del año, pues yo ya os he dicho, soy muy madrugador, a las 6:30 suelo estar levantado. Me suelo poner a editar vídeo y hacer cosas antes con el ordenador. Ahora mismo se está subiendo el diario de campo anterior, pero va a haber que empezar a trabajar pronto a estas horas porque si no, básicamente te mueres de calor. Me molesta un montón tener que ir adaptando los horarios, es un tema, pues bueno, estamos en una etapa bonita del año con todo esto del huerto, pero a la vez bastante sufrida porque estar viviendo a 35 grados, pues sinceramente no me gusta demasiado. Mira, por ahí vienen ya corriendo a desayunar. ¿Cómo nos comunicamos, eh? Al final, con este cacareo artificial, parece que ya saben que las estoy llamando para desayunar. Vamos a preparar aquí un poquito de pienso de ponedoras, luego ya esta tarde les echaremos maíz.
Y ya tengo por aquí todo preparado. Como veis, están aquí los 3 perales. Tengo también el saco de humus, así que simplemente nos queda acabar. Por tener cosas preparadas, está preparado hasta el riego por goteo que van a llevar estos árboles, que sale de esta zona de aquí de las frambuesas. Así que al cavar tengo que tener cuidado de no golpear la manguera y ver que quede bien recta para que luego no haya problemas. Vale, lo vamos a hacer por aquí. Yo confío que en esta zona el suelo conserve todavía humedad, porque esto está pegado a la zona, una de las zonas más inundables de la parcela, que es la zona de las fresas, y a pesar de que la mayoría del suelo ya esté bastante seco, pues yo creo que aquí todavía podremos cavar sin mojarlo. Sí, yo creo que sí. Tiene la textura adecuada para cavar. Tendremos que hacer también un buen agujero, por cierto, porque estos perales venían con el injerto súper alto. Es más, si os dais cuenta, bueno, luego lo veréis, pero es que realmente la maceta me dio para... Hay que enterrar más que el volumen de la maceta, ¿sabes? Se me quedó el injerto muy fuera y si bien tiene que quedar en el exterior de la tierra, pues tampoco quiero que quede tan salido, que realmente no pasaría nada, ¿eh? Es ya pues una simple cuestión de gustos, ¿no? Por cierto, perales de la variedad Conferencia, yo diría que es una de las peras más famosas y de las más comercializadas, que yo creo que tiene que ver también por su buena capacidad de conservación. Es una variedad de pera de maduración, digamos, mediana. Es una pera que se suele recolectar entre septiembre, octubre, una cosa así. La pera es una fruta muy interesante, existen variedades muy diversas y seguramente debido a estas características y esta diversidad de fechas de maduración introduzca alguna pera más en la parcela, porque ya os digo, esta digamos que es una maduración media en septiembre, octubre, una cosa así, pero luego existen peras que quizás estas no me interesan tanto porque es una época donde tengo otros frutales que van a madurar, que se van más bien pues una fecha de agosto, incluso julio, la típica pera de verano. Luego tenemos estas y luego tenemos las que me parecen muy interesantes porque es una fecha donde no suele haber disponible tanta fruta, que es la pera de invierno. Variedades que maduran, están para recoger en noviembre o incluso diciembre. He estado investigando y he leído varios nombres, aunque bueno, básicamente por pera de invierno, si os interesa la podéis encontrar. Y lo bueno de estas peras no es ya que maduren en una fecha tan tardía donde no suele haber tanta disponibilidad de frutas, sino que son unas peras con una textura como tendientes a ser muy duras, ¿sabes? Que si bien no es algo que valore demasiado en una pera, a mí me gusta la típica pera jugosita que te llena las manos de agua, ¿sabes? Que esas son más bien las peras de verano, o incluso estas Conferencias, si las dejas madurar bastante también se quedan así jugositas, pero claro, es que la pera de invierno, además de esta fecha de recogida, es una pera que algunas de sus variedades se pueden conservar incluso a una temperatura adecuada durante 6 meses después de recogida. Y es una cosa que en la vida me habría esperado, que pudiera tener tanto tiempo en exterior una fruta y se me conservase. Y en cámara frigorífica no te digo ya lo que aguantan, es una barbaridad. También he estado investigando y es que hay una cosa muy curiosa, ya que supongo que pasará con otras frutas, pero no con la mayoría, y es que a diferencia de otras frutas, la maduración de la pera se hace normalmente mucho en el exterior de la planta. Y es que la pera, a diferencia de otras frutas, madura de dentro hacia afuera, ¿sabes? Normalmente la fruta madura desde el exterior al interior y por eso normalmente pues empiezas a ver la parte exterior tocada, que se va pudriendo y tal, y lo mismo la parte de dentro incluso no está todavía hecha, pero en este caso es al contrario y debe ser uno de los motivos por lo que este tipo de frutas, supongo que os habrá pasado si compráis peras en el supermercado, que las podéis tener en exterior bastante tiempo, pero no me imaginaba que hubieran sido tantos meses. Así que una fruta muy interesante. Voy a ir probando a ver qué altura necesita este agujero. Vale, pues sí que lo voy a acabar un poquito más. Se queda aún muy salido el injerto. Vamos a darle un poquito más de profundidad a este agujero. Por cierto, va pegando ya el calor, tío, incluso a primeras horas de la mañana. Va a ser ya brutal a partir de ahora. Me escucharéis quejarme bastante del calor. Es una cosa que tiendo a hacer. Yo soy un ser invernal, un ser que le gusta que anochezca pronto y que haga temperaturas moderadas, así que no me llevo bien con esta época del año. Me gusta mucho por el tema del huerto, pero por lo demás, si la pudiéramos saltar, pues yo estaría tan contento, la verdad. Y bueno, este le vamos a dejar así.
y vamos a hacer directamente el agujero en este otro y luego ya vamos haciendo todos los procesos a la vez. Le echamos humus a los tres, metemos el árbol en los tres, lo hacemos así como más en serie. Vamos a mirar aquí que nos quede totalmente recto respecto al otro, sería llevárnoslo un poco más para acá. Vale, vamos a empezar a acabar aquí con cuidado del riego. Y os quería hablar de otra cosa interesante de la pera, y bueno, de la pera y de otros frutales. En realidad está más relacionado este tema con el membrillo, pero bueno, ahora lo entenderéis. He hablado del injerto que llevan. Joder, por aquí está dura la tierra, ¿eh? Lo mismo habría que meterle un poquito de agua antes de cavar, ¿eh? Voy a ver si unos centímetros más abajo mejora, pero ya se va notando cómo seca el calor veraniego. Y lo que os estaba contando, el otro día se fijó mi padre en uno de los nísperos que plantamos, ha rebrotado como el injerto. Es algo que puede pasar, pues que al final de donde está injertado, pues te tira algún chupón de lo que era el pie de injerto en vez de lo que es el árbol en sí. Y en ese caso, en ese chupón, estaba saliendo una rama de membrillo. Y es que ya os digo, el mundo de los injertos es algo que no controlo, que sí que quiero controlar más en un futuro porque me parece una cosa tremendamente interesante, pero es que por lo visto el injerto, el membrillo, se usa para hacer injertos y en concreto, sobre todo, injertos de nísperos y perales. Sí que es verdad que los perales también a veces se injertan en digamos un peral rústico, un peral franco creo que se llama, pero es muy probable que este injerto sea de membrillo y tiene mucho sentido porque al final lo que se busca al injertar una planta es mejorar sus características, hacerlo más resistente a sequías, a inundaciones, a todo tipo de plagas y hongos, y es que pocas cosas más duras que un membrillo, ¿eh? Yo aquí en la parcela, aunque no sea digamos mi fruta preferida, tenemos 4 o 5 membrillos y es increíble poder no darle ni un cuidado en todo el año, pero que te va a dar producción. O sea, es tremendo a nivel resistencia el membrillo. Entonces, pues ya te digo, no lo sabía y seguramente estos perales estén injertados en membrillo. Y claro, en base a ese comentario me puse a pensar, porque ¿no os pasa alguna vez que pues por alguna cosa que ha hecho la humanidad, quizás esto sea algo básico, porque realmente los seres humanos hemos llegado a un grado de desarrollo, pues pensar en la ingeniería, pensar que hacemos volar aviones, pensar que hacemos, yo qué sé, cogemos la energía del sol, somos capaces de generar reacciones hipercomplejas en una central nuclear, pero a veces las cosas sencillas que hemos hecho con la naturaleza como que también me sorprenden, ¿no? Y me dije, ¿y a quién se le ocurrió hacer el primer injerto, no? Porque me parece una cosa realmente curiosa. Un segundo, voy a ir a por la manguera porque esto está durísimo y aquí no se puede cavar. Voy a mojar un poquito el terreno porque es que está como una piedra. Pudiendo mojar el terreno un poquito, ¿para qué voy a andar aquí sufriendo? Voy a dejar la manguera, que se encharque esto un poquito, que luego se va a acabar mucho mejor. La paso a la otra. Lo que voy a ir haciendo mientras es plantar este de aquí. Vale, vamos a echar un poco de humus de lombriz en el agujero. Y lo que os decía, que claro, se me ocurrió pensar cómo llega la gente, ¿no? O sea, ¿quién hizo el primer injerto? ¿Cómo lo descubrió? ¿En qué se fijó, tío? Porque ya te digo, puede parecer una cosa simple, pero claro, alguien se tuvo que dar cuenta en la sinergia que se iba a provocar cuando, digamos, que un árbol se juntaba con otro, ¿no? Y parece pues eso, que es mucho más difícil muchas cosas que hemos hecho el ser humano, pero son este tipo quizás de cosas pequeñas, pero que han dado tanto, porque claro, le debemos un montón al tío que descubriera los injertos. O sea, ha mejorado las calidades de las producciones, las resistencias a las plagas y todo, que la vida sería mucho más difícil sin los injertos, ¿eh? Y me puse a buscarlo y realmente pues fue un poco como me imaginaba, ¿no? Por simple observación, por simple observación de la naturaleza. Sí, que yo creo que en el tiempo que vivimos ahora mismo, por ejemplo, con lo desviados que estamos, que si estamos siempre entretenidos con una cosa y con otra, que ya no hay tiempo para pararnos a pensar en las cosas, estamos sobreestimulados el cerebro. Lo mismo si hoy en día tuviéramos que descubrir cosas tan sencillas como estas, pero que a la vez requieren tanta observación y tanto detenimiento en una actividad concreta, lo mismo se nos pasarían mucho más desapercibidas, estoy seguro de ello. Y es que claro, algún agricultor allá por
el 4000 antes de Cristo, ya hay registros de los primeros injertos, o era 2000 antes de Cristo. Bueno, no sé, pero hace un huevo de años, podríamos resumirlo básicamente. Y fue en China, en el Imperio Chino, datan los primeros registros de estos injertos, que en esa época se hacían en cítricos, en melocotoneros, en ciruelos también. Y claro, es que injertos también, es que ya os digo, es un mundo complejo, un mundo muy amplio, un mundo para estudiar aparte, Pero claro, los primeros injertos eran muy sencillos, simplemente se dieron cuenta, pues por puro azar, ¿sabes? Porque irían un día andando por un bosque, por un terreno de cultivo, por cualquier cosa, y simplemente se habían juntado dos ramas, ¿sabes? O sea, la rama de un árbol había crecido pegada a la rama de otro y notaron pues que esa rama se volvía más resistente, que esa rama empezó a producir mejor. Lo mismo llegó una plaga y esa rama no la afectó. Y entonces, claro, no eran tontos y dijeron, aquí está pasando algo, ¿por qué no probamos a hacer esto por nosotros mismos? Y ya te digo, hay textos escritos de la civilización china que habla de que ya empezaron a hacer estos injertos y a ver pues todas estas notables mejoras que producen en el cultivo. Y luego a la vez, otra cosa que a veces me pregunto es que pues al final somos humanos, ¿no? Los de distintas civilizaciones, porque claro, esto de los injertos no fue algo único de los chinos. En el Imperio Mesopotámico, en la antigua Grecia, en Roma, también descubrieron esta valiosa técnica del injerto. No sé si, digamos, por un compartir conocimientos y llegaron a descubrirlo en base a la observación en otras culturas, o simplemente pues eso, que la mente humana llevando el tiempo necesario para detenerte, para observar, al final acaba llegando a conclusiones parecidas. El hecho es que esto de los injertos desde hace una barbaridad de años se ha ido expandiendo por diferentes culturas. En concreto, por ejemplo, este injerto de membrillo se empezó a utilizar en la Edad Media, donde sobre todo en los monasterios fueron los monjes los que empezaron a perfeccionar todas estas técnicas para mejorar sus producciones, y es ahí donde se empezaron a hacer los primeros injertos de membrillo, y luego poco a poco pues también distintos tipos de injertos más allá de simplemente pegar las dos ramas de un árbol. Y de esto no puedo hablaros demasiado porque ya os digo, no controlo demasiado bien el tema de los injertos, pero ahora hay una variedad de injertos increíbles en las puntas, en los tallos, en los no sé qué. Y bueno, este ya lo tendríamos por aquí. Vamos a pisar bien la tierra, que no nos queden ahí burbujas de aire. Y ahora voy a cambiar la manguera de este segundo agujero porque quiero mojar un poquito el terreno, pero no quiero que se encharque, porque luego vas a acabar y acabas empapado porque te empieza a salpicar agua. Es más, yo creo que ya he metido demasiada agua en el agujero, está todo lleno de agua. Vamos a dejar que trague un poco y mientras mojamos un poquito la zona de este tercero, que va exactamente por aquí. Que caiga ahí un poco de agua, que no me quiero dejar la vida acabando. Bueno, pues esto ya está bien humedecido, así que voy a ir poniendo aquí la manguera para empezar a regar este que ya está plantado de aquí, mientras planto los otros dos. Por cierto, sale muy poquita agua, porque a estas horas todavía no ha venido del todo, pero bueno, con ese pequeño reguerillo, con paciencia, se acabará regando. Pero vamos, ahora de aquí a media hora, una hora, ya viene como mucho. Y aquí he dejado demasiado charco, quizás me llene de barro, pero bueno, vamos a seguir cavando. Y retomando un poco el tema de los descubrimientos sorprendentes y de cómo llegó algunas personas a ciertos tipos de conocimientos, también me puse a pensar el otro día. Y la movida esta del baño María, ya sabréis, yo creo que es algo que conoce todo el mundo, ¿no? Que el baño María básicamente es una técnica culinaria, aunque como ahora veréis no empezó realmente para hacer cosas de cocina, que pues al final calientas un recipiente pero metido dentro del agua, lo que lo lleva a un calentar pues digamos muy estable, y actualmente lo utilizamos pues tanto en cocina para elevar temperaturas de una manera como muy uniforme, o para hacer el vacío en los botes, que es por lo que lo empecé a pensar yo,
porque al hacer vacío en los botes, pues los botes se conservan un montón de tiempo. Así es como tengo yo el tomate frito, que a veces me preguntan, oye, ¿y ese tomate frito cuánto puede durar? Y realmente no he visto nunca la caducidad auténtica de un baño María, pero 2-3 años, incluso más, te puede llegar a durar. No sé exactamente en qué momento se puede poner mal un baño María que se haya hecho bien, pero es una técnica maravillosa. Entonces, claro, me puse a pensar, ¿y quién se dio cuenta de que se podría utilizar esta técnica para calentar algo? Y resulta que, como todo, pues se descubrió hace una barbaridad de tiempo. A veces pensamos también que en esta época actual somos los reyes del universo, hemos descubierto todo, somos superiores a nuestros antepasados y tendemos a mirar épocas quizás como la Edad Media o incluso épocas anteriores como épocas de brutalidad donde la gente era básicamente tonta, donde se morían rápido, y realmente en estas épocas el ser humano, con sus más y sus menos, porque evidentemente sí que hemos alcanzado cotas superiores a nivel científico, a nivel de construcción y a nivel de desarrollo, había gente extremadamente lista y se dieron algunos avances tremendamente importantes. Y esto del baño María pues es simplemente un ejemplo más. En el siglo II después de Cristo, María la judía, que de ahí el nombre del baño María, era una alquimista. También lo de la alquimia pues un poco mezclado con el misticismo, la religiosidad, pero esta chica lo llevaba más por el lado científico y no buscaba santos griales ni transformar cosas en oro, e investigaba más bien pues cómo se comportaban los elementos cuando se les sometía a cambios de temperatura y cosas así. Podemos considerarla una protocientífica, e inventó un instrumento para elevar las temperaturas de manera muy controlada, y es lo que hoy conocemos un poco como el baño María. Si bien en esta época no fue cuando se empezó a extender y a usar en la cocina, sino que se llegó más adelante en la Edad Media, donde ya se empezaron a aplicar este tipo de procedimientos pues para elaborar comidas o incluso para hacer este proceso de meter las cosas en botes. Pero ya te digo, a veces nos creemos el ombligo del mundo y que en esa época pues que eran como un poco tontos, ¿no? Sabes que pues que sí, no tenían higiene y el agua, no sabían hacer tal cosa, no sabían hacer tal otra, pero también yo creo que en una cosa sí que nos ganaban, y es en la capacidad de concentración y en la capacidad de análisis quizás, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los puntos de vista y las creencias de la época. Pero como he comentado, y me viene bien así para cerrar un poco la charla, creo que su capacidad de análisis, por simplemente la apertura a estímulos que tenían y por no tener una sobreinformación, un descontrol de estímulos por todas partes, creo que su capacidad de observación y de análisis podría ser bastante superior a la que tenemos hoy. Quizás no todo el mundo, pero sí a la media de las personas que vivimos hoy en el mundo. Y de ahí pues todos estos descubrimientos y todas estas cosas. Y ya tenemos por aquí el segundo agujero. Vamos a meterle el humus. Aunque he visto, me ha quedado bastante alto al final el injerto de ese primero. Voy a sacar esto primero de la maceta. Por cierto, esto se plantó a raíz desnuda, yo creo que venían. Y fijaos, por cómo va el cepellón, se nota ya que ha enraizado bastante. A ver a qué altura podría venir esto. Ah, bueno, pues sí, este ha quedado ya el injerto más bajito. De todas formas, voy a hacer una cosa así. Le voy a echar el humus de lombriz, así como más bien por los lados, ¿sabes? Así no nos eleva, pues claro, si lo echo en el fondo del agujero al final lo eleva demasiado. Así, vamos a echarle por ahí. Lleva bien de kilos, porque estos sacos son de 40 kilos, no lo voy a gastar todo, pero estoy metiendo casi 10 kilos por árbol. Que tengan ahí buena comida, que después de haber investigado el curioso mundo de las peras, me interesa que todas estas peras vayan muy bien. Voy a meter de todas formas aquí ya un poco mezclado el sustrato y que se apelmace bien todo. Vamos a mirar que esté recto, está alineado con el otro. Vale. Ahí está. De todas formas, por la rectitud de los árboles, si luego se nos tuerce un poquito lo que sea, pues siempre para eso están los tutores, ¿no? Pero en la plantación, pues mira, ya que lo haces, hay que intentar tenerlo lo más recto posible y sobre todo alineado, porque eso sí que es algo que no puedes corregir, porque el árbol te puede quedar quizás un poco torcido respecto a sí mismo, pero si no te queda en la línea del otro peral, pues es una cosa ya que no vas a arreglar nunca.
Y cuando trabajamos en este tipo de cosas hay que tener en cuenta que es a muy largo plazo. Los frutales también tienen fecha de caducidad, nada dura para siempre. Por ejemplo, yo tengo ahí un manzano que tiene la madera diciendo: oye señor, yo ya he vivido lo suficiente. Pero bueno, tenemos aquí árboles que con unas buenas podas de renovación pues nos pueden durar muchas decenas de años. Incluso es curioso, ¿no?, pensar ese tipo de cosas, ¿no? Que estás plantando algo que incluso puede que te sobreviva a ti. No pasa en muchos otros ámbitos de la vida, ¿eh? Normalmente las cosas son menos duraderas, ¿no? Tú haces algo en tu vida o compras algo incluso. ¿Sabes? Tú te compras un coche, te compras una mascota, tienes unas gallinas o lo que sea. Y bueno, al final son proyectos que pasarán los años, se acabarán, te tendrás que comprar otro coche, las gallinas morirán. Pero con el tema árboles, por ejemplo, tú si plantas un olivar, es bonito pensar, ¿no?, que por ejemplo incluso si tienes descendencia, tus hijos verán crecer esos olivos. Si tus hijos también se interesan por el tema, se preocupan de mantenerlos y todo, puede que tus propios nietos también aprovechen esos árboles. No sé, es como te hace sentir incluso pequeño, ¿no? ¿Sabes? Pensar en todos los años que estos proyectos pueden quedar ahí e incluso, pues eso, llegar a sobrevivirte. Y bueno, ya tenemos aquí estos dos, ese se está regando, ahora pasaré la manguera a este y vamos a hacernos este tercero y acabamos ya con la operación Perales. Y cambiamos de trabajo, aunque no mucho de zona, están los perales ahí plantados y voy a ponerme con esto porque lo tengo muy asalvajado. Mucho meter plantas en el huerto, pero lo que he plantado lo tengo totalmente descuidado. Como podéis apreciar, están las acelgas totalmente espigadas, pero bueno, vamos a limpiarla, pero más pensando realmente en las lechugas. Aunque con estas temperaturas que están haciendo hoy, creo que llegaremos a los 36 grados, yo no sé si aguantarán las lechugas mucho tiempo sin espigarse. De todas formas, he leído que la semana que viene vienen temperaturas bastante más moderadas. Esto lo que voy a hacer va a ser así, cortarlo por la base, por si quiere volver a rebrotar y sobre todo para que no me llene de sombra las lechugas y se puedan desarrollar sin problema, pues las estaba ya tragando. Pero ya te digo, tengo la duda de si esto rebrotará como hojas o rebrotará ya directamente espigándose con estas temperaturas. El año pasado, por ejemplo, lo que pasa que era el primer año que las planté, la verdad que las acelgas aguantaron todo el verano sin espigarse, por eso me ha sorprendido esto que ha pasado ahora. Pero bueno, en fin, las acelgas es lo que no me interesa, pues la comen más bien los animales más que nosotros, pero sí quiero sacar esta cosechita de lechugas adelante y tampoco pasa nada si se espiga un poco, ¿sabes? Mientras se haya desarrollado, pues al final tendrás una lechuga más pequeña. Sí que estoy notando por la estructura que ya con este calor se están empezando a espigar, pero bueno, en fin, vamos a dejar este trabajo hecho. Además voy a quitar pues toda esta mala hierba que ha salido también en los agujeros del cultivo, en los alrededores ya le pasaremos la desbrozadora, eso no lo haré hoy, pero aquí ya vamos descubriendo estas lechuguitas y además pues la cabra se nos va a poner contenta porque todo esto va a ser para la cabra, todos estos restos de acelga es una de sus comidas favoritas. Y vamos a cambiar un poco de tema porque os he estado contando cosas así interesantes sobre los perales, sobre los injertos y tal, pero estos vlogs también tratan pues un poco sobre mi vida, ¿no? A ver esto, mira, la voy a cortar directamente desde la base, todo el cogollo, a ver si es por eso por lo que se están espigando. Y es que el otro día estuve desbrozando, luego vine a la parcela y estuve haciendo cosas por el huerto, ya de una forma bastante rutinizada, pues ya llevo bastantes años haciéndolo. Luego además cogí el coche, me fui a comprar, en fin, pues las cosas pues del día a día de una persona así que vive en el campo, ¿no? Y no soy una persona que se pare demasiado a reflexionar sobre su pasado, sobre cambios en la vida y de todo, sino que simplemente pues voy haciendo mi vida pensando en el día siguiente,
también teniendo en cuenta el futuro, pero no demasiado. Pero ya te digo, sobre todo el pasado, pues no soy de pensar demasiado. Pero el otro día, tras estas actividades, sí que me puse a pensar en lo que ha cambiado mi vida, ¿eh? Supongo que es una sensación que nos pasaré a todos. No me voy a creer yo aquí el más especial del mundo, pero es que me da la sensación de haber vivido varias vidas en una. Un chaval urbanita que, pues eso, cuando estaba desbrozando pensaba, joder, yo antes estaría preparándome para ir a una cocina, ahí trabajando en Madrid, antes la universidad, los estudios, los no sé qué, sin saber ni, pues eso, ni cómo crecía una lechuga, ¿no? Sin saber cómo se producía un huevo y mucho menos sabiendo cómo se desbrozaba una parcela. Y tampoco hay que remontarse tan atrás a esa época en la que yo era un chaval urbanita que no se ha criado en un entorno de campo, sino que simplemente basta con remontarse a cuando ya me vine aquí, cuando llegué al campo, que por no haber tenido estos conocimientos desde pequeños, pues evidentemente no sabía hacer nada. Y recordaba también porque esa parcela en la que me veis trabajando, la sigo trabajando porque digamos que nos une una relación ya bastante larga y desde los primeros años, donde no tenía yo otro tipo de ingresos, pues me venía muy bien sacar un dinerillo de los jornales ahí desbrozando y pues también me valía para aprender, ¿no? Y claro, pues yo aprendí a usar la desbrozadora aquí con mi padre, pero al principio con el tema de maquinaria, pues como todo un poco en la vida, ¿no? O sea, yo sabía lo básico, pero claro, lo mismo se me quedaba atascado el hilo o tenía que poner una cuchilla y no me acordaba cómo se hacía. Básicamente me sentía siempre súper torpe. Y el otro día ya, pues me pasa cualquier cosa en la maquinaria, sé solucionarlo, desbrozo a una velocidad impactante, veo un terreno, sé si necesita cuchilla, sé si necesita hilo, veo la máquina y sé exactamente el diámetro de hilo que necesita. Luego el tema del coche, ya os he dicho que también reflexioné porque había salido a comprar con el coche y es que cuando yo llegué aquí, a 20 kilómetros del pueblo más cercano, ni siquiera tenía carné de conducir. Hacía mi vida aquí tan tranquilamente. Además yo no sé a qué dedicaría el tiempo, tío, porque ahora la cantidad de cosas que hago en el día, la de proyectos que tengo abiertos en la parcela, y en esa época pues claro, no tenía absolutamente nada de eso y tampoco podía salir de aquí. No recuerdo bien, supongo que perdería mucho tiempo pues viendo series, viendo tonterías, aunque también fue una buena forma de adentrarme en los submundos de internet y ver formas de ganar dinero, pues tener tanto tiempo libre, ¿no? No sé, me pareció muy curiosa esa comparativa y ahora pues ya con mi carnet de conducir, evidentemente, totalmente necesario aquí, me lo saqué yo creo que al segundo o al tercer año de llegar y pudiendo hacer una vida totalmente distinta. Y luego, pues también haciendo el huerto, ¿no? Me acuerdo el primer huerto, lo torpe que era, tenía que buscar absolutamente cada cosa en internet, ver cómo se cultivaba esto. No sabía ni a qué distancia plantar un tomate, no sabía ni siquiera si me iban a salir los tomates para adelante, no sabía diferenciar básicamente, pues yo qué sé, cualquier tontería que se te ocurriera, pues ya te digo, el total desconocimiento que mucha gente tiene desde la ciudad y yo el primero, yo era un total desconocedor. Que bueno, eran unas habilidades que no necesitaba, ¿no? Pero que me alegro mucho de haber aprendido. Creo que son habilidades además que te realizan una barbaridad en la vida, saber hacer este tipo de cosas y pues eso, un cambio drástico en mi vida y esa sensación que os comentaba, que seguro que más de uno también tiene, de como haber sido varias personas distintas en la misma vida, ¿no? No sé, me ha parecido curioso y quería compartir esta reflexión con vosotros, que también puede valer pues para ver las vueltas que puede dar la vida, ¿no? Y cómo puedes estar en un punto un día, en otro punto otro, dar un cambio drástico, sobre todo si eres una persona joven, porque muchas veces me escribe gente pues como que le gustaría llevar un tipo de vida así de campo, pero que están atados a un trabajo en la ciudad y tal. Muchas veces pues esto será imposible, pero ya te digo, yo cuando vivía en la ciudad ni siquiera habría imaginado que mi vida sería así, o sea que nunca se sabe cuándo puede llegar ese cambio y pues yo realmente no fui consciente de ello y me sobrevino un todo. No voy a contar mi historia personal de cómo vine aquí porque la he contado 20 veces. Hice un montón de vídeos en mi canal, algunos hablando concretamente de eso, pues al que le interese, pues el último que subí, ahí entre los diarios de campo tendréis un vídeo de 10 minutos de cómo dejé la ciudad
o hace 7 años que dejé la ciudad y me vine a vivir al campo, algo así se titula. Ahí podréis adentraros un poco más en mi historia. Pero en fin, que ya te digo que nunca se sabe, lo mío fue por pura aleatoriedad. Por una coincidencia de factores, yo acabé aquí y ya te digo, de momento no puedo estar más contento. Llevo una vida que para mucha gente podría parecer bastante extraña y no les culpo. Yo diría que está un poco fuera de la media de vidas habituales de las personas, pero bueno, cada uno pues tiene que estar a gusto con lo que hace, ¿no? Y sobre todo, pues no basarse en las opiniones ajenas para ver cómo lleva su vida y para decidir lo que hace. También, todo este día que os cuento, que estuve desbrozando, luego en el huerto y tal, pues a la vez estuve grabando vídeos para estos diarios de campo y pues es otra cosa que me ha traído la vida que jamás me esperaría. Yo siempre he sido una persona bastante reservada en cuanto a mostrarme en internet y a contar mis cosas. No hay más que ver que cuando empecé el proyecto en redes sociales llevaba un pasamontañas puesto, una clara muestra de que no soy yo muy de abrirme y menos con desconocidos, pero en fin, hasta aquí hemos llegado y nunca se sabe a lo que puede llegar esto, ¿no? Pero si alguien me dice hace unos años que iba a estar creando contenido de campo, además contenido de campo, ya te digo, sin saber hacer yo nada de esto en un principio, me habría reído de él, me habría quedado totalmente sorprendido y habría dicho que era mentira. Joder, macho, las acelgas estas se va a poner la cabra hasta el culo, ¿eh? Le voy a echar también unas pocas a las gallinas porque si no va a tener aquí la cabra comida para un mes. Es tremendo. Y las lechugas, ya te digo, las veo algo espigadas, pero bueno, yo creo que se pueden salvar. A ver si la semana que viene, también para dejarme trabajar, porque estamos a media mañana y hace un calor espantoso. Y yo por el tipo de horarios que llevo, pues suelo echar de comer a los animales a las 2:30, 3 de la tarde, pero ahora con estos calores se va a hacer bastante complicado, la verdad. Así que como reflexión final a todo esto, si alguien está pues buscando este cambio de vida, ya no de la ciudad al campo, sino un cambio de vida en cualquier aspecto, ya sea laboral, ya sea económico, hay que intentarlo, intentar hacer cosas que ya te digo, nada es imposible, que parece esto el eslogan de Nike y parece un mensaje pues así como buenista, ¿no? Pero es que ya te digo, nunca se sabe por dónde te va a llevar la vida, en lo bueno y en lo malo, así que si estás en lo bueno también disfrútalo, porque nunca se sabe cuándo se puede acabar, porque la vida es completa aleatoriedad y ya te digo, un día estás arriba, otro abajo, un día estás haciendo pizzas en una ciudad, como era mi caso, en un restaurante, hasta las narices de trabajar en él, y otro día estás pues generando comida para hacer estas pizzas, digamos desde el otro lado de la producción y disfrutando cada día con lo que haces. Y bueno, pues aquí me quedo quitando malas hierbas, rescatando las lechugas de todo este jaleo de hierba que se nos ha formado aquí. Y era hora de limpiar esto, es que ya te digo, ahí plantando un montón de cosillas en el huerto y mis pobres lechuguitas aquí sepultadas, a ver qué tal salen. Y mirad qué cambio ha metido esto. Era un trabajo ya necesario, la verdad, se me estaban ahogando ahí las lechugas entre tanta mala hierba. Es más, se nota mucho las diferencias entre las de esta línea que estaban más sepultadas por la sombra de las acelgas con las de esta línea que, si os dais cuenta, pues hay lechugas que prácticamente se pueden comer ya. Así que me alegro mucho de haber hecho este trabajo. La próxima vez que ponga un riego tengo que echarle también un ojo a los goteros porque tienen que estar tremendamente desregulados. Pero esto también nos habla de la resistencia de las lechugas, ¿no? Cómo han tirado para adelante a pesar de haberlas tenido aquí bastante descuidadas. Por cierto, me quedan 3 o 4 que dejé en el semillero que han aguantado perfectamente y dentro de poco pues también las meteré en estos agujeros. Las acelgas verdes cortadas de raíz directamente, bueno, de raíz no, he dejado precisamente la raíz porque también es cultivo durísimo y yo creo que va a rebrotar. Y la que sí que he dejado con alguna hoja son estas acelgas rojas que, a pesar de también estar espigadas, pues estaban, digamos, menos espigadas. Así que aquí se quedan para que se desarrollen, ya sea para comer nosotros o comer los animales. Tenemos unas cuantas lechuguitas por aquí, además va a haber que irse comiendo estas porque nada las otras, en cuanto les pegue el sol y les pegue yo unos buenos riegos, se van a empezar a desarrollar. Y fijaos aquí la de acelga que hemos sacado para la cabra, me está mirando ya ahí desde la valla, así que vamos a llevársela, que se va a poner muy contenta.
Mírala cómo disfruta con sus acelgas, cómo le gusta. La verdad que es una maravilla tener un animal que se coma así la materia vegetal, ¿eh? Por cierto, lo de la cabra es increíble, puede hacer el calor que haga, da igual que haya 45 grados al sol, que la tía es como que tiene un climatizador dentro y se pone a comer a las 3 de la tarde a 45 grados, es increíble, tiene un montón de sombras disponibles, pero es algo como que le da totalmente igual. Aunque lo que sí he notado, por ejemplo, la lluvia no le gusta, ¿eh? La lluvia debe ser que no le gusta demasiado a las cabras, pero ya te digo, con el calor ningún problema, le da totalmente igual. Voy a echar de menos a este bicho cuando se muera, ¿eh? Ya os he contado las razones por las que no quiero tener más animales pues como la cabra y tal, pero la verdad que en estos momentos, además cuando se ha quedado ella sola, que al final estas, pues heredé 14 cabras de mi abuelo y pues no estaban muy acostumbradas al contacto humano y eran súper huidizas, pero ahora fíjate, estoy aquí sentada en la suya y está comiendo tan tranquilamente. El otro día incluso me puse a acariciarla y como que se dejó un poquito, tío. O sea, estamos cogiendo una relación de compañerismo al final en sus últimos días, porque esta cabra tiene ya una edad, ¿eh? No creo que le quede mucho. Pero ya te digo, es lo típico, es como pues cuando se me han muerto los perros, ¿sabes? Que piensas, ¿y si tengo otro perrito más? Es que antes tenía, no voy a caer en eso. Luego son muchos años de convivencia con el animal, muchos problemas que pueden surgir y muchas cosas, así que también en cierta parte, cuando se muera esta pobrecilla, pues también me quedaré más tranquilo en el sentido de un tipo de animal menos, ¿sabes? Podré especializarme ya definitivamente solo en aves y perros y aparte pues tendré un montón de terreno libre, porque si bien pues el terreno es el fondo, ¿sabes? Que os dije que iba a plantar 40 árboles, pues también para que tenga este terreno para estar y para comer y que al final simplemente con lo que tenemos aquí alrededor esta cabra se bastaría, pero en fin, que podré embarcarme ahí también en nuevos proyectos y poder dedicar tiempo a otras cosas. Aunque ya te digo, un par de cabritas que no voy a caer en ello, que ya me conozco. Y bueno, en fin, me está dando hambre la cabra comiendo tanto, así que yo creo que también voy a comer hoy prontito y así luego aprovechamos la tarde. Y ya que estamos hoy dejando el huerto un poco de lado y plantando árboles, creo que es momento de meter aquí ya por fin los 4 almendros que tengo pendientes de plantar en este olivar, que bueno, ha cambiado de ser un olivar a ser un conjunto de árboles porque tenemos también algún granado plantado y quizás pues ya viendo esto, porque no todo tiene por qué ser monocultivo, en los olivos que han fallado lo mismo meto también algún frutal distinto, porque como ya tienen el riego y todo, pero bueno, en fin, quería enseñaros cómo ha cambiado la cosa. No sé si os acordáis, hace un par de diarios de campo, 2 o 3, pues intenté plantar estos almendros y lo dejé porque básicamente a esta altura, que no son ni 10 centímetros, ya manaba agua. Así que tenía miedo de que se pudrieran las raíces. Y ahora he dado un golpe ahí con la azada y básicamente es una piedra dura, para que veáis lo que hacen unos días de calor. Así que me he traído aquí esta manguera, que por cierto llevo media hora dando paseos, que es lo bueno y lo malo, ¿no?, de tener un terreno de 1 hectárea, porque he tenido que buscar básicamente todos los trozos de manguera de este diámetro que había que por la parcela. He empalmado 4 mangueras, récord, cuádruple empalme mangueril, para poder llegar desde ahí a lo lejos hasta aquí para poder regar estos agujeros y poder plantarlo bien. Así que voy a darle un poco de humedad a la zona para poder cavar sin dejarte los hombros, porque ya te digo, esto es como golpear una piedra ahora mismo, y en cuanto esté todo un poco humedecido pues me lío a plantar almendros. También otra cosa que ha cambiado, fijaos que dejamos esto desbrozado, completamente desbrozado, sin una brizna de hierba, hará 3 semanas como mucho. Fijaos cómo está ya otra vez, todo lleno de hierba, si bien no llega al tamaño que
que tenía porque me llegaba por la cintura y ahora pues me llegará por la rodilla y ya se nota que es hierba más fina, que no afecta tanto al cultivo, pero para que veáis lo que os digo de lo desagradecido que es desbrozar y sobre todo en años que ha caído tanta agua, la de hierba que vuelve a salir, aquí a los ruedos de los olivos habrá que desbrozarlos pues nada, en un momentito. Esto en 1 o 2 semanas tendré que desbrozar los ruedos, aunque seguramente ya entre calles lo deje estar, porque ahora con el calor tampoco creo que vaya más. Por cierto, estos olivos, aunque algunos están muy pequeñitos, fijaos, los que están más desarrollados, ya que de flores tienen por aquí, todavía no han abierto, pero se puede apreciar que ya hay olivos pues que van a echar un par de kilitos, 3 kilitos de aceituna, lo cual me hace bastante ilusión, la verdad. Y bueno, en fin, no me lío más porque se me va a hacer tarde, porque recordad que estamos ya en plena ola de calor, así que a mediodía no puedo aprovechar tanto los días. Estamos ya pues son más o menos las 5 de la tarde, que es cuando se empieza a poder salir de casa. Aún así estoy a 34 grados aquí bajo el sol manchego. Hay que hacer cosas. Voy a dejar esto mojando y ahora nos liamos a plantar. Y ya tengo los agujeros bien humedecidos y aquí todo lo necesario, un poco de humus de lombriz. De momento me he traído 2 almendros, que son los que me entraban en las manos, aunque bueno, espero dejarme plantados los 4 esta tarde. Lo bueno de estos es que tienen el cepellón bastante más pequeño que el de los perales, así que el agujero que tengo que hacer, si bien sí que le daré un poco de profundidad para mover un poco la tierra, no va a ser tan grande, no voy a tener que hacer tanto agujero. Además los he mojado con previsión, así que los cavaremos bastante mejor. Y por cierto, quería hablaros de una cosa, y es que el otro día, pues ya sabéis, aunque ahora no os lo ponga en los diarios de campo, que estoy saliendo mucho a correr, y me fue por una zona que ya había enseñado. Es una zona que está como a los pies de los Montes de Toledo, y me estuve fijando porque quería hacer un entrenamiento más enfocado a subir cuestas. Me apetecía subir cuestas, me apetecía subir a la montaña, que al final lo hice, que por cierto tenéis un vídeo exclusivo para los miembros del canal, que os recuerdo que os podéis hacer miembro desde 2,50 al mes, es un dinerito muy escaso para que contribuyáis con el mantenimiento de la parcela si os gustan estos diarios de campo. Y bueno, pues estoy subiendo vídeos exclusivos y tal, y os enseñé la parcela desde lo alto, pero bueno, no quería contar esto. De lo que quería hablar es que para poder subir a los Montes de Toledo, terreno público, me tuve que colar por un camino que ponía que estaba prohibido el paso por el ayuntamiento al que pertenece ese pueblo, ¿sabes? Y es que estuve buscando varios caminos por los que subir y nada, todo cerrado con vallas, todo cerrado con vallas. Esto ya creo que es un tema que he tratado alguna vez, pero sobre todo pues relativo, por ejemplo, esto que linda aquí, todo esto que veis, realmente es una finca privada. Y mira, te puedo comprar que las fincas privadas pues pongan vallas donde hay caminos públicos, pues porque te lo puedo comprar, ¿vale? No me voy a meter en ese tema. Pero que un monte público, o sea, que me cierres todos los Montes de Toledo porque te salga a ti de las narices como ayuntamiento hacerlo, pues sinceramente me parece mal. La excusa que ponían los cartelitos, pues básicamente era el tema de la caza, que era peligroso porque había caza y tal, pero tú lo que no puedes hacer... ¿Por cuántos días hay caza realmente ahí al año? ¿Habrá 30, 40 días al año de 365? Pues al final me parece que es un tema para quitarse complicaciones, para que no vaya gente por sus caminos, no haya senderos, no haya posibles riesgos de incendios, pero tú lo que no me puedes hacer es cerrarme todos los Montes de Toledo para curarte tú en salud. Así que sinceramente me metí por un camino, subí, descubrí una zona preciosa porque además ya está haciendo un calor que flipas y solo tienen abierto como el camino de abajo, que es un secarral, y ahí pues puedes correr entre pinos, te da sombra y en fin, pues que puedes hacer vida aunque sea verano. Voy a abrir el saco este de humus de lombriz y vamos a echarle un poquito. Estos los voy a tumbar porque hace aire y se van a acabar cayendo al final. Entonces, pues eso, lo que te digo, por ejemplo en Castilla y León, en el pueblo de mi madre, esa gestión pues se hace de manera más eficaz. El día que hay caza, aparte de que lo anuncia en el bando municipal y tú ya puedes ir prevenido, pues los cazadores están obligados a llevar pues unos cartelitos, van acotando zonas, tenga usted cuidado, por aquí mejor no pase porque va a haber caza, pero los montes públicos están abiertos. Y es que me ha parecido totalmente indignante, y luego si me pillan a mí ahí... Imagínate que pasan los forestales o, por ejemplo, he pasado por la base del retén de los bomberos. ¿Qué me van a decir? No, por aquí no puede ir, está usted
en los montes de Toledo, que son hectáreas y hectáreas de monte público, pero está todo prohibido entrar aquí, está todo prohibido. A mí, la verdad, me parece totalmente indignante y yo qué sé, si me quieren multar, que me multen, pero voy a volver a ir a esa zona. Lo confieso aquí abiertamente y en público, y si hace falta pagar una multa por la reivindicación, la pagaré, porque tío, yo qué sé, es que entre las fincas privadas que tenemos en Castilla-La Mancha y que también ahora me cierren los montes públicos, pues al final ¿qué te queda? O sea, tienes que andar simplemente entre sembrados en los típicos caminos, pues como los de alrededor de mi parcela, que son caminos para llegar digamos, de unos terrenos de cultivo a otros o de parcelas y tal. No sé, me parece bastante fuerte. Desde el punto egoísta del ayuntamiento, pues quizás sí te quitas problemas, porque ya te digo, al estar todo cerrado, pues imagino que esas rutas pues no se anunciarán en los típicos sitios de rutas de Wikiloc, ni la gente irá demasiado por esa zona, aunque yo imagino que la gente del pueblo, evidentemente, digo yo, cuando quiera salir a andar, pues le importará tres narices las vallitas que te ponen, porque encima ya te digo, o sea, te ponen unas vallas que flipas. Que a ver, yo entiendo que pongas una valla pues como para un coche, incluso me parece bien, pues porque por ahí, si no hay fincas, si no hay terrenos, pues que no se metan los coches, pero decirme como persona humana que tengo prohibido andar, por ejemplo, por los montes de mi pueblo, pero ¿hasta qué punto vamos a llegar? A mí me flipa, y encima ya te digo, con la excusa de la caza, que realmente caza, pues sí, es una actividad que deja bastante dinero en la zona, que no voy a entrar en el tema de la caza, ni estoy criticando esto por el tema de la caza, ni nada parecido. Yo simplemente que creo que es una actividad que se tiene que seguir haciendo, pero tendremos que convivir con ella, porque si no, pues mira, cerramos todas las zonas de España y que solo puedan ir cazadores, ¿no? No sé, me ha parecido realmente fuerte. Y mira que además lo he intentado, porque he visto como los dos primeros caminos cortados y digo, bueno, esto es que pues pretenden que la gente vaya mejor por otro sitio, y pues bueno, me adapto a las circunstancias. He seguido corriendo por la zona baja de la montaña y otro camino cerrado y otro camino cerrado y digo, pues mira, yo me meto por uno de estos caminos porque es que esto no me parece ni medio normal. Y ya te digo, es pues eso, una zona muy bonita. Aquí estamos en un secano tremendo que prácticamente no hay altura, y la única zona alta pues son estos montes que soléis ver en las imágenes que rodean la parcela, y voy a volver a ir para allá, porque además pues eso, he hecho un vídeo para los suscriptores. Hay un par de sitios que llegas ya a la altura, que por cierto, vaya carrera me he pegado con 500 metros de desnivel, que ya es un desnivel importante. Los que sepan de mundo de carrera y tal, pues eso, ya meterte 500 metros de desnivel, tremendas cuestas que me he subido corriendo. Pero bueno, en fin, que es un sitio bonito, iré, y que no al cierre de caminos públicos, tío, porque ya te digo, es que si no, pues empezamos a hacer eso en todas partes y al final el campo se queda ¿para qué? Para nadie. O sea, el campo, pues el campo está pues para uso y disfrute de todos, ¿no? Evidentemente entiendo pues que se hagan ciertas prohibiciones, como lo de prohibido hacer fuego, prohibido acampar, porque la gente no tiene cabeza, y si bien pues por ejemplo en otros países de Europa puedes incluso acampar básicamente en cualquier sitio, sobre todo en los países nórdicos hay mucha cultura de la acampada, no sé si incluso en Francia, incluso creo que puedes hacer en algunos sitios pues fuego, siempre que haya ciertas medidas de seguridad. Pues yo te compro y entiendo que no dejes acampar ni dejes hacer ciertas cosas en la montaña, pero ni pasear. O sea, que me quieras prohibir pasear por la montaña, eso ya no te lo compro, Me gustaría ver a nivel legal ese tipo de caminos cerrados, ¿qué pasa realmente si me pillan a mí andando por ahí, sabes? Porque aquí, por ejemplo, alguna vez ha habido conflicto, pues ya os digo, todo esto es terreno privado, por ejemplo, pero ahí abajo hay un río. No sé si sabéis que hay una ley que a no sé cuántos metros son alrededor del río, a 5 o 10 metros era alrededor del río, tiene que ser todo terreno público. Por no hablar de que aquí, claro, pues son unas cosas que existen desde la antigüedad, existe una red de caminos que te llevan incluso a un montón de pueblos cercanos, y todos esos caminos deberían ser públicos. Entonces hay mucha gente todos los años que salta la valla de esta finca privada, o incluso cortan la valla, que eso ya me parece peor, pues bueno, sáltatela,
cómensela, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Y se van sobre todo pues al tema de recogida de espárragos, porque en la ribera del río hay muchísimos espárragos. Y sé que los guardas, porque esas fincas grandes pues tienen sus propios guardas y sus cosas por tema de caza furtiva, por tema de robos en cultivos, muchas veces se enfadan con estas personas, pero claro, es que está dentro de lo legal. O sea, tú no puedes cerrar un camino público, entonces las personas que se salten la valla para entrar, tengo entendido, no sé si me estoy perdiendo algo, que no están haciendo nada ilegal, simplemente pues la ilegalidad la han cometido los de la finca. Entonces, claro, hacer eso en caminos públicos, yo no sé hasta qué punto me podrían multar. La verdad, si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios, y si no, pues lo estudiaré. Y este, pues mira, ha sido bastante más fácil que los perales, porque ya os digo, tiene mucho menos cepellón. Vamos a dejarle puesto este tutor que venía aquí también, y ahora con hilo agrícola lo dejamos también bien entutoradito para que crezca recto. Ahí lo tenemos, ahora lo atamos así y ya tenemos uno listo. Vamos a por el siguiente, que tenemos que hacernos los 4 esta tarde. Por cierto, he estado intentando acordarme de qué variedad eran estos almendros que compré y no me acuerdo, macho. He estado buscando variedades tardías. Sabía que no era guara. Guara es de los que más se plantan por mi zona, por ser una variedad bastante tardía, pero sabía que esos no eran. Y he estado buscando y me quiere sonar que es laurane. En fin, en cualquier caso tengo identificado el diario de campo en el que hablo de ellos, así que lo miraré para saberlo. Quiere sonarme que puede ser laurane, que también es una variedad muy tardía. Variedad tardía, ¿qué significa para los que no lo sepan? Pues que tienen la floración muy atrasada, porque hay almendros tradicionalmente pues llegan incluso a florecer en enero, en febrero, y como el clima viene como viene cada vez más con unas heladas tardías y unos inviernos muy calurosos que precipitan esta floración, pues en estas zonas que incluso te puede helar a finales de marzo, bueno, digo a finales de marzo, incluso en abril te puede caer una helada, pues si le pilla con las flores abiertas el árbol, se va a la mierda la producción, porque sin flor no hay fruto. Entonces aquí ya siempre se plantan este tipo de variedades modernas donde se ha conseguido que las floraciones sean más tardías. Por cierto, he estado mirando también cosas sobre cultivo del almendro. Joder, qué gusto haber mojado los agujeros tanto antes de hacerlos, ¿eh? Secaba súper bien. Y he visto que ya hay datos de hace 10.000 años donde se cultivaba almendro, macho. Es que hay pocos cultivos así que sean recientes, ¿eh? Hemos mejorado la calidad de los alimentos, hemos conseguido variedades como estas más tardías para adaptarse mejor y para producir más en diversas zonas, pero al final la agricultura, pues bueno, también es la base, ¿no?, del ser humano, nos ha acompañado desde hace un montón de años y ya todo esto se conocía desde hace muchísimo tiempo. No sé si he leído en China, puede ser, por la zona de Asia, se dieron las primeras plantaciones de almendro dedicada a lo que es a la almendra dulce en sí. Pues no sé si lo sabéis, que los almendros pues también se pueden encontrar, ¿no? Y algunos almendros dulces de repente pues te producen alguna almendra amarga, que por cierto tiene cierta peligrosidad, pero antiguamente, pues eso, hace más de 10.000 años todas las almendras eran amargas. Esto me ha parecido realmente curioso. Y lo que pasó es que hubo una mutación en un gen y los almendros empezaron a perder ese amargor. No todos, pero sí que se consiguió, digamos, domesticar y se pudo producir variedades dulces. Además, esta modificación pues totalmente hecha por la naturaleza, porque evidentemente en esa época no había medios para hacer ningún tipo de mutación así en el laboratorio. Y la sustancia que contienen los almendros que provoca este amargor se llama amigdalina, y además es una sustancia que esta sí que sonará más, que al ser digerida libera cianuro, que es un veneno utilizado, pues que se ha utilizado para matar personas, para que veáis el riesgo del tema de las almendras amargas, que te pueden sentar bastante mal y en cantidades altas te pueden llegar incluso a matar. Y después de este cultivo inicial en las zonas asiáticas,
almendras, pues fueron los fenicios los que trajeron a la península ibérica esto de las almendras y luego los romanos los que popularizaron su cultivo y su consumo. O sea que ya te digo, es que a veces nos creemos que el ser humano moderno ha sido la hostia y ya en esas épocas, pues fíjate. Lo que pasa que, claro, pasa como con todos los frutos. Esto lo traté también en otro diario de campo, pero no sé si alguna vez habéis visto cómo era una manzana antiguamente, cómo era un melón antiguamente, seguramente también una almendra. Todo era mucho más pequeño, tenía menos sabor, la fruta no tenía los contenidos en azúcares y ni era lo rica que está ahora. Simplemente pues con años y años de selección de las mejores variedades, las mejores piezas, hemos ido mejorando los productos una barbaridad. Así que tampoco os imaginéis una almendra, pues por ejemplo como la marcona, ¿sabes? ¿Conocéis la almendra marcona? La almendra sí que tiene el calibre más grande, es muy apreciada pues porque tiene un sabor dulce muy intenso, es por ejemplo la que se usa para hacer los turrones, para hacer mucho tipo de repostería, porque le aporta pues como un dulzor especial a las cosas, ¿sabes? Y antiguamente pues yo me imagino una almendra que lo mismo era del tamaño de una uña y simplemente pues tendría un ligero aroma dulce, pero no sería la maravilla que es ahora, porque a mí la almendra, ya lo he dicho alguna vez, mi fruto seco preferido sin duda, así que espero que estos almendritos se desarrollen bien y nos den muchas almendras, porque es algo que me encanta. Y aquí ya tenemos el segundo. Bueno, iba a decir voy a por hilo agrícola, pero me voy a dejar plantados los otros dos y luego ya sí que sí, dejamos el tutor bien metido y le metemos un riego a los 4 para que agarren bien y en fin, 4 almendritos a ver si nos tiran. Ya os he contado la historia, pero en este olivar llegó a haber 110 almendros, que llegó el invierno más lluvioso de la historia, que si no sé qué, en fin, que como tenemos una tierra muy arcillosa, bastante mala, sobre todo en esta zona, aunque por ejemplo la del huerto sí que la hemos mejorado más, se murieron todos, así que pobres almendritos, vosotros tirad para adelante que quiero comer almendras de mi parcela, me haría mucha ilusión la verdad. Ya tenemos por aquí nuestros 4 almendros plantados y los estaba mirando así de lejos y la verdad que le dan un toque distinto al olivar, ¿no? Mola tener como así distintos cultivos integrados. Y nada, me voy a despedir ya de vosotros, un diario de campo donde hemos dejado un poquito de lado el huerto por un día para centrarnos un poco más en seguir trabajando con estos árboles que tenemos. En los próximos diarios pues meteremos al suelo los cerezos que hemos comprado para reponer los que se habían muerto y bueno, seguiremos con el huerto porque no se ha acabado. Los diarios de campo en esta época del año irán muy ligados al huerto. Como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente. Stocks and Tomatoes.